A este BMW le falta algo. ¿Y sabéis lo que es? Algo aquí con pantalla. Bueno, es un BMW del 2011, que hay muchos que no traen la pantalla, aunque trajesen la pantalla, de nada nos serviría a día de hoy. Así que os voy a traer en este vídeo algo que lo solventa de la manera más económica y que no modifica el vehículo. Modificando el vehículo es otro rollo. Pero bueno, quedaros. Como y siempre, me encanta hacer los unboxings, solo que esta vez va a ser en el propio vehículo, que no es lo frecuente. Al final, bueno, esto viene bastante bien protegido. Tenemos esta funda chinosa con el propio con el propio aparato. Viene directamente con la rosca, ¿vale? Que es para pegarlo y tenerlo fijo. En este caso no lo voy a poner porque el vehículo no es mío, entonces voy a usar el otro que trae. Pero bueno, como veis, tiene un botoncito y las entradas a este lado. Jack de audio, un USB tipo C de alimentación, una V que es para entrada de cámara y una micro SD. Bueno, vamos a dejar la pantalla por aquí, que la vamos a ver, y seguimos viendo lo que trae. Más cartoncitos y más mierda. Y al final, un mechero de alimentación a tipo C. El brazo, que en este caso es el que yo voy a usar, porque no me apetece pegar nada en un coche que no es mío. El manual de la pantalla, que es de Lamto. Y bueno, como el vehículo puede traer o no un USB, o sea, Bluetooth, que en este caso no lo tenemos, pues lo vamos a conectar o por radio o por jack. Aquí tenemos otra pegatina por si la otra se nos va, un kit desmontable y un jack de 2,5. Solo pasa audio. Y bueno, aquí tenemos una base para pegar esto por si no queremos tocar, o sea, engancharlo directamente a nada del propio vehículo o es poroso y tal. Así que eso es lo que nos ofrece. Y en este caso vamos a poner la radio aquí, la voy a enganchar ahí a lo que viene a ser la luna delantera y la voy a dejar lo más normal posible para ver si al dueño del coche le gusta y si quiere pues lo pondrá y si no pues la quitará, pero es algo para que pueda poner y quitar para esos cochecitos que son más viejos que tenemos por casa y no queremos meternos en instalaciones costosas, ni radios, ni cambios, ni nada. Y simplemente lo queremos pues para escuchar música de vez en cuando o para mapas sobre todo. Es la utilidad que yo le veo más a este producto. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es darle la alimentación con el cable de carga suyo, ¿vale? Y vamos a probarla. Al final es enchufar y automáticamente se enchufará. Elegimos el propio lenguaje, español, y ya está. O sea, esto es muy sencillo. Tenemos Android Cast, Android Auto, CarPlay, la selección de salida de audio, que tenemos el altavoz interno, Bluetooth, para que se conecte a la radio de nuestro vehículo. Si queremos que el vehículo, o sea, si el vehículo tiene Bluetooth, pues va a ser la mejor calidad que vamos a conseguir, porque por auxiliar tenemos el handicap en este BMW que está aquí abajo. Y de todas maneras, tampoco es lo más recomendable porque tienes un cable por ahí tirado. Si lo tuvieras delante, como suele ocurrir en el grupo Volkswagen, pues bien. Pero bueno, en este caso no. Y tenemos FM, que lo único que haríamos es seleccionar una emisora en la propia radio del vehículo y emitiría esta frecuencia. El problema es que depende de donde vivamos, esta frecuencia se puede ver alterada por las antenas que haya. Normalmente tenemos que elegir una frecuencia bastante alejada o que no exista en nuestro alrededor. En este caso vamos a tener el Bluetooth, o sea, el altavoz, perdón, para poder ir haciendo la instalación y que escuchéis de aquí y luego lo pondré vía o jack o FM para mostraroslo y para ver el sonido. A mí me gusta que cuanto menos cables haya, mejor. Luego, el botón de la intensidad lumínica o iluminación, ¿vale? La configuración donde podemos cambiar, pues,
la versión del firmware, pues si hay alguna actualización, el botón auxiliar, el idioma, si queremos que la pantalla se apague, el modo nocturno, de qué hora a qué hora y la atenuación de la propia pantalla, etcétera, ¿vale? La diferencia entre esta marca, que es Lamto, a las genéricas, igual no es en cuanto a producto, pero sí a la calidad del software que tenga y sobre todo en el servicio postventa, que es donde vamos a encontrar una diferencia de comprarla aquí a cualquier proveedor de internet. Ya que si a mí se me rompe, tengo una persona que me respalda, que es la empresa, en este caso es Lamto. Si la he comprado de algún sitio genérico, pues probablemente si se me rompe, pase algo, pues me la coma y ya está, y se ha acabado el juego. Dejando eso de lado, que es una advertencia que yo digo, otra de las cosas interesantes que tenemos es que tenemos el Android Cast. En este caso tenemos AirPlay y Android Cast. El AirPlay, para quien no lo sepa, es para poder ver vídeos que le lanzas del iPhone aquí, y el Android Cast, pues que emulas la pantalla del... O sea, le pasas el vídeo del teléfono, ¿vale? Y también podemos poner la música por Bluetooth genérica. O sea, si no queremos tener nada, que simplemente actúe esto de Bluetooth, pues también podemos hacerlo. Pero bueno, en este caso vamos a usar CarPlay, que es lo más vistoso y lo que más mola, pero que sepáis que se pueden ver vídeos. Lo siguiente que vamos a hacer es con la ventosa, que para instalarlo, pues lo primero que tenemos que hacer es quitarle el plástico a la propia ventosa. Y lo segundo es, tenemos aquí unos rieles, unos enganches, lo ponemos así, plop, y ya está puesto. Con las ruedas que tenemos iremos ajustando al que queramos. En este caso, uy, lo he puesto mal, va así. Y lo voy a poner aquí encima de la manera que quede pues más natural para el conductor, ¿vale? Para que quede de una manera guay y ya está. Al final, yo si lo tuviera más tiempo lo dejaría pegado con esta acople que te permite mirar hacia abajo. Además es de goma y, y lo puedes mover desde ahí atrás. Yo lo dejaría pegado aquí así mirándome, o aquí al borde, porque como lo puedes pegar más al borde, lo dejaría aquí como más al borde para que me quedara lo mejor integrado con la pantalla. O sea, de la manera que quedase mejor la pantalla lo llevaría. Pero bueno, al final el vehículo no es mío y yo lo voy a dejar de la manera que más bonita pueda quedar. Al final la ventosa esta la podemos atar tanto aquí, o sea, la podemos pegar ahí, como al soporte que nos trae circular, que habéis visto antes, que lo podemos pegar aquí y la ventosa iría pegada ahí o donde fuese. Esta no sería una mala, pero a mí en el clima pues no me gusta. Lo pego en un cristal y bueno, ya está. Al final he pues hecho una mini instalación, ¿vale? Por ahí, para que todo quede un poquito más limpio. Y lo que vamos a hacer es enchufarlo y enseñaroslo un poquito. Y al final conectarlo es darle ahí, le damos a permitir ahí a todo en el enlace, conectarse y ya está. Tarda unos segundos en conectarse. Eh, y bueno, ya tendríamos CarPlay, que como veis pues se ve genial. Entonces le damos aquí, volveríamos a la pantalla principal, nos saldría aquí conectado, le daríamos, ¡pam! Actualmente estamos poniendo pues música de YouTube sin copyright, por eso está esto puesto, pero bueno, al final ya tendríamos un aparato para hacer todo y no tenemos que tener una instalación súper complicada ni nada así. Y para pasar el OH o para modernizar un cochecito así que tengamos, pues a ver, lo veo súper útil, pero mira. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, lo ha parado ella, que es un dispositivo que, bueno, nos hace una función específica por un precio bastante reducido. Todo lo vais a tener aquí abajo en la descripción. Tendréis un código, supongo, y todo. Lo voy a dejar todo abajo. Así que nada, hasta la próxima y muchas gracias.